Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, como cada miércoles, por atender y conectarse a los seminarios de la Academia de Ecología Aplicada del CIBNOR en la unidad Guaymas. Y en esta ocasión, muy especialmente a la doctora América Nayeli Lutz Ley, quien amablemente aceptó apoyarnos en esta actividad académica. En este día, el tema que ella nos va a presentar es el de cambio climático, seguridad hídrica y el modelo extractivista en Sonora. Y como es costumbre, para poner en contexto quién es la doctora, quizá algunos de ustedes la conozcan, pero para quienes no, me voy a permitir leer la reseña personal de ella. Y es la siguiente. América Lutz Ley es profesora investigadora titular A en el Centro de Estudios del Desarrollo del Colegio de Sonora en Hermosillo, México. Tiene un doctorado en Ciencias de los Recursos de Tierras Áridas, Arid Lands Resource Science, con especialidad en Cambio Global por la Universidad de Arizona. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y su investigación se centra en las dinámicas y problemas de la adaptación humana al cambio climático, la seguridad y gestión hídrica y el desarrollo sustentable. Aspectos analizados desde enfoques de sistemas socioecológicos, ecología política feminista e instituciones y política pública. Para esto, como ya conocen ustedes, la dinámica es que después de la presentación de la doctora vamos a tener oportunidad de hacer preguntas, comentarios o sugerencias incluso, y les pediría hacerlo para llevar un orden mediante el chat o levantando la manita en la aplicación. Sin más que agregar, doctora, muchísimas gracias y el micrófono es de usted. Muchas gracias, estimado Edgar. Pues muchas gracias también a la Academia de Ecología Aplicada por esta invitación. No sé si me están escuchando correctamente. Sí, doctora, ¿se le escucha bien? Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. Preparé una pequeña presentación, ¿no? Para irnos apoyando en términos de cómo vamos discutiendo estos temas. Pues antes que nada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la Academia de Ecología Aplicada por esta invitación y a Edgar que amablemente me contactó. Y pues me da mucho gusto, ¿no? Estar aquí. Como se comentó al inicio en mi presentación, yo trabajo temas de ecología, pero no desde el punto de vista de ecología o de biología, sino desde el punto de vista de las ciencias sociales, particularmente cómo los seres humanos en diferentes lugares, en diferentes regiones, establecemos distintos tipos de relaciones con nuestros bienes y servicios ecosistémicos y eso modifica el tipo de resultados que tenemos en términos de sustentabilidad. El tema del que yo les quiero hablar hoy particularmente, a mí me parece muy crítico, primero porque Sonora en efecto ha demostrado en los últimos años, particularmente en las últimas 3 décadas, la existencia de lógicas extractivistas o modelos de apropiación y extracción de recursos que coinciden con el extractivismo. Además, somos un foco rojo de cambio climático a nivel regional, es decir, toda Norteamérica. Nosotros tenemos uno de los lugares donde más se va a sufrir este tipo de efectos de cambio climático a largo plazo y históricamente tenemos un problema de agua, ¿no? Entonces, esta presentación trata de añadir esos 3 elementos para indicar cuáles pueden ser las posibilidades futuras para nosotros y sobre todo arrojar luz sobre el hecho de que estas interacciones, a final de cuentas, generan problemas a nivel social, es decir, modifican cómo experimentamos la naturaleza y modifican también la justicia que hay en el acceso que ciertos grupos sociales tienen de estos recursos y bienes ambientales contra otros que son pues poderosos, que tienen mayor influencia política, mayor influencia económica, ¿no? Entonces, nos vamos a ir moviendo en estos 3 grandes temas que componen el título, cambio climático, seguridad hídrica y extractivismo, no más que yo voy a empezar de abajo hacia arriba, tratando de dar un contexto conceptual, ¿no? De estos elementos. Ahora bien, esto que yo les estoy presentando no resume un solo trabajo de investigación que yo tenga publicado, sino que distintos elementos han sido publicados a lo largo del tiempo que yo tengo trabajando de regreso aquí en Sonora, ¿no? Hace 5 años que me integré al Colegio de Sonora
Entonces, antes de eso ya había sido estudiante y había sido asistente, pero estos temas derivan de mi formación durante el doctorado, ¿no? Entonces, para empezar, el extractivismo es un concepto o un término que se refiere a cierto tipo de modalidad en la extracción y apropiación de recursos naturales. Es un tipo de apropiación en gran volumen, o sea, es una extracción de gran cantidad de recursos naturales que implica muy alta intensidad ambiental en la forma en que se obtienen. Usualmente están orientados al mercado internacional, es decir, más de la mitad de esos recursos que se extraen se dirigen a un mercado internacional y además tienen muy poco procesamiento, muy poco valor añadido y son vendidos, digamos, como materia prima para procesos industriales en países desarrollados. Entonces, el principal teórico latinoamericano que ha trabajado en estos temas es Eduardo Gudinas, que se los recomiendo mucho. Ahí está la cita y va a estar al final de la presentación también, que les puedo hacer llegar con toda confianza, ¿no? Entonces, él especifica estos elementos. No todas las formas de uso de recursos son extractivismo propiamente hablando. El extractivismo es esa forma que reúne estas tres condiciones. Gran volumen de recursos con gran intensidad ambiental y por consecuencia gran impacto ambiental, la exportación como destino para estos recursos y el bajo procesamiento o nulo procesamiento. Entonces, antes se pensaba que el extractivismo, pues cuando uno decía extractivismo pensaba inmediatamente en el petróleo, el gas natural, los minerales de la minería, etcétera, ¿no? Sin embargo, hoy en día estamos viendo que el concepto puede ser ampliado para incluir otras formas de extracción natural que también tienen esas características. Por ejemplo, la agricultura extensiva de monocultivos, que también cubre esas características, y la pesquería comercial de gran escala, que yo sé que este puede ser un tema interesante, ¿no? Para Signor Guaymas. Entonces, se oye un ruido de un micrófono, pero no sé. Ah, ahí Sí, está. perdón, Gracias. doctora, ya lo cerré. Muy bien, gracias. Entonces, debido a que el extractivismo tiene dos dimensiones, tiene una dimensión local territorial, porque definitivamente el recurso natural es extraído de un territorio muy específico a nivel local, con implicaciones a nivel local. Pero también tiene una dimensión global por esta condición de que se refiere a la exportación la mayor parte de estos recursos que están siendo extraídos. Entonces, debido a esa doble naturaleza, cada tipo de operación extractivista va a tener características particulares que a la luz de lo que dice Gudinas podemos nosotros concluir, bueno, entonces hay extractivismos, no hay un solo tipo de extractivismo. Hay extractivismos que comparten estas características en común, pero que se van manifestando de diferentes maneras en diferentes territorios y con diferentes implicaciones, ¿no? Entonces, lo que finalmente añade él a esta discusión es el uso que se ha hecho del término industria extractiva o presentado al extractivismo como un modo de producción. Estos términos son engañosos, dice él. ¿Por qué? Porque no hay una industria transformadora. Es una extracción, no es una producción. O sea, cuando nosotros sacamos el oro de las entrañas de la tierra, no es una producción de oro, es una extracción de oro. Entonces hay que hacer esa diferenciación, dice él, porque engañosamente se nos ha vendido como industria extractiva, como generadora de riqueza, algo que en realidad genera riqueza, pero por la extracción, no por ninguna producción que haya agregado valor añadido a los productos. Entonces, yo aquí les pongo el escudo de Sonora porque pensando en esta discusión, uno puede ver ahí los indicadores de formas de extracción. O sea, nuestras economías son de extracción. Históricamente, Sonora ha tenido una economía de extracción. Ahora bien, siguiendo estos conceptos iniciales, no necesariamente fue así todo el tiempo. Tiene que haber esas tres condiciones, o sea, gran volumen, gran intensidad ambiental, exportación como destino y baja procesamiento de recursos. Entonces, a partir de los años 80 más o menos, y esto pasó en toda América Latina, pero pues nosotros lo que tenemos más cerca es Sonora, se empezó a ver este perfil extractivo y ahorita lo podemos tener fehacientemente en el estado de Sonora, lo podemos ver. Hay monocultivo de gran escala para exportación, hay minería, la megaminería de gran escala para exportación. La megaminería se refiere a cualquier operación extractiva minera
que remueva 1 millón o más de toneladas de material del paisaje, ¿no? Para extraer, valga la redundancia, estos minerales. Y pues también la pesquería de gran escala, la pesquería comercial, incluso la acuacultura, que ahorita, digamos, requiere cierto procesamiento, pero a fin de cuentas es un producto en estado bruto, es un alimento para el mercado internacional, y la ganadería que está fuertemente ligada con la agricultura, ¿no? En el caso sonorense. Ese es el primer elemento para reflexionar en nuestros problemas de seguridad hídrica y cambio climático. El segundo elemento es el concepto de seguridad hídrica en sí. La seguridad hídrica se refiere a tener una disponibilidad sustentable de agua en una cantidad y una calidad suficientes para los distintos usos humanos y de los ecosistemas, y que nos permita cierto nivel de resiliencia frente a cambio global, y las incertidumbres que vienen con ese cambio global, ¿no? Entonces, este concepto es distinto de los conceptos meramente de disponibilidad hídrica o de estrés hídrico, en el sentido de que considera tanto la dimensión constructiva del agua, es decir, agua para el desarrollo, agua para ecosistemas saludables, como el carácter destructivo del agua. Es decir, por ejemplo, una inundación, un fenómeno meteorológico extremo, una sequía, que finalmente golpea esa capacidad que tienen las sociedades, ¿no? Para desarrollarse. Ahora, en México es difícil operacionalizar el concepto de seguridad hídrica porque a pesar de que existen normas oficiales mexicanas para regular contaminantes y regular este tipo de cosas en calidad y en cantidad, pues muy pocos organismos operadores en realidad miden las concentraciones, ¿no? Hablando de calidad, o muy pocos organismos operadores, y pues Hermosillo es un caso espantoso. Yo estoy en Hermosillo ahorita. Hermosillo es un caso espantoso en esta materia, porque ni siquiera medimos, ¿no? El agua que se produce y que se distribuye en la red pública, y pues tampoco en muchas ocasiones en el agua de uso agrícola, ¿no? Entonces, este término es un buen término como ideal de a dónde podemos movernos, pero necesita otros elementos operativos, ¿no? Para poderlo utilizar en un entorno de falta de datos suficientes, ¿no? Como el mexicano. A este término de seguridad hídrica yo he añadido el concepto de agua virtual, porque nos va a permitir entender cómo un modelo extractivo le pega a nuestra seguridad hídrica, y también el concepto de huella hídrica. Estos dos van juntos y tienen que ver con el uso de agua. El agua virtual es toda el agua contenida en el proceso de producción de un bien agrícola o industrial. Es decir, es el agua que está incorporada en los productos desde que se inicia su producción hasta que es consumido en manos del consumidor final, ¿no? Ese es el concepto de agua virtual. El concepto de huella hídrica es familiar con el concepto de agua virtual, pero se refiere más a la medida de apropiación humana de los recursos de agua dulce en el planeta, y puede clasificarse en huella hídrica azul, huella hídrica verde o huella hídrica gris. La huella hídrica azul se refiere a los volúmenes de agua que se emplean y que provienen de fuentes como reservorios, acuíferos, ríos, presas. Puede ser agua superficial o puede ser agua subterránea, pero que proviene de esos reservorios, ¿no? El agua o la huella hídrica verde se refiere a los volúmenes de agua que se emplean del agua que naturalmente está en el ciclo de la naturaleza, por eso se llama huella hídrica verde, es el agua de la lluvia. Y finalmente, la huella hídrica gris se refiere a los volúmenes de agua que se requieren para, en un cuerpo de agua, lograr la dilución de contaminantes en un nivel que sea definido legalmente, ¿no? Como la norma oficial o cosas por el estilo, ¿no? O sea, un estándar que diga cuándo es segura esa dilución de contaminantes. Entonces, ambos conceptos nos permiten, entre otras cosas, ver que hay más agua de la que estamos viendo en una presa, hay más agua de la que está en un acuífero, hay más agua de la que vemos corriendo en un río, por ejemplo en el río Yaqui, y darnos cuenta de que todo tiene agua, todo tiene agua, todo lo que seres humanos consumimos de alguna manera o de otra, sea el producto que sea, todo ha requerido agua para su proceso de transformación. Entonces, esto, pues, hasta cierto punto es, al mismo tiempo que es revelador, también es algo espantoso, porque el agua que bebemos no es la única forma en la que estamos consumiendo, ¿no? Este recurso.
Por ejemplo, un kilo de chocolate, en estos términos, en promedio a nivel mundial, digamos, pues requiere 24,000 litros de agua para producirse, un kilo de chocolate. Un kilo de granos de café requiere 18,900 litros aproximadamente. Un kilo de carne, y esto es lo espantoso para Sonora, 15,455 litros. Ahora bien, estos son promedios mundiales. Esta es una tabla que yo obtuve de un centro de gestión de agua en Reino Unido, pero pueden ver estas mismas tablas en Naciones Unidas, en el programa hidrológico, en la UNESCO, en diferentes fuentes. Entonces, esto es así como, bueno, quiere decir que toda la producción agrícola en realidad de fondo trae una extracción de agua muy importante. Y no solo la producción agrícola, la producción minera, la extracción minera en este caso, porque como decíamos, pues en realidad nosotros no somos productores, somos exportadores de materia prima minera. Entonces, por ejemplo, esta gráfica habla de la huella ecológica e hídrica de un centenario extraído, o el oro que se requiere para un centenario extraído en el proyecto de Los Cardones en Baja California Sur. Ahí pueden ver pues números muy feos, ¿no? Por ejemplo, 24 toneladas de tierra lixiviada, 30 kilogramos de sales de cianuro emitidos al ambiente, el consumo de 450 litros de combustibles fósiles entre combustóleo, diésel, gasolina, y el consumo de 100,000 litros de agua dulce para un centenario, para el oro de un centenario, 32 onzas. Entonces, es agua, o sea, es agua que está ahí en el proceso productivo y que muchas veces no tomamos en cuenta como agua que está siendo exportada. Bueno, esos son los dos primeros elementos. El último elemento importante para nuestra discusión de esta mañana es el de cambio climático. Seguramente muchos ya están familiarizados con este término, ya saben que se refiere a cambios en el largo plazo, en patrones climáticos, en indicadores climáticos. Ojo, largo plazo. No es que amanezca muy caliente mañana, que haya una ola de calor, que haga mucho frío. No, no es eso. Es la observación del cambio en el patrón climático en el largo plazo, y usualmente la normal climatológica es de 30 o más años, ¿no? Para poder decir que hay un cambio contundente en la forma en que se está comportando el clima. Históricamente, pues se pensaba en los cambios climáticos a largo plazo generados por la naturaleza, pero lo que nos dice ahora el último reporte de evaluación del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, es un reporte que apenas salió en agosto de 2021, es que sin lugar a dudas los seres humanos con nuestra actividad somos el principal factor impulsor de cambio climático global hoy en día, ¿no? O sea, es un cambio climático antropogénico. Para acá, para Sonora, el cambio climático, hay bastantes estudios, incluso uno de los investigadores que está con ustedes, el doctor Brito, también hace estudios climáticos, creo que está ahí en la sala, por ahí lo vi conectado, y pues hay muchos, ¿no? No me voy a detener en cada uno en lo particular, pertenecen a ciencias físicas y atmosféricas, pero prácticamente todos nos dicen que hay un proceso de calentamiento regional en el noroeste de México, con diferentes implicaciones en diferentes escenarios temporales a 2030, 2060, 2100, pero todos indican prácticamente eso. Hay menos certidumbre en términos de la precipitación, o sea, en algunos casos se dice que zonas húmedas van a ser más húmedas y zonas secas más secas, pero eso es una simplificación. Pero sí podemos pensar en una tendencia a que se decrementen las lluvias, ¿no? Entonces, con un decremento de lluvias, pues esto, la implicación más simple y más directa es que vamos a tener menos agua disponible. En un contexto sonorense donde ya hay muchos problemas de agua y donde hay mucha competencia entre sectores. O sea, el principal usuario de agua en Sonora es la agricultura, con alrededor de 8 de cada 10 litros, pero luego le dice quítate que ahí te voy el uso público urbano, o sea, hay una cantidad importante que tiene que ver con las tasas de crecimiento urbano que maneja Sonora, particularmente Hermosillo, y que pintan una situación muy fea, ¿no? Y más a falta de un tipo de planeación y de gestión que considere este tipo de factores. Entonces, estos tres elementos, el modelo extractivista, la inseguridad hídrica que tenemos y que hemos tenido históricamente y el cambio climático reflejado regionalmente, juntos generan ciertos tipos de resultados, como yo les comentaba. Estos resultados tienen que ver
con cuáles son los impactos ambientales sobre diferentes grupos sociales de Sonora y sobre diferentes ciudades, sobre diferentes regiones e incluso sobre diferentes ecosistemas, ¿no? Entonces, yo utilizo los conceptos de ecología política, del agua en este caso, y que están analizados en tres ejes principales. Digamos que estos son como los temas centrales de los que se ocupa la ecología política. La ecología política lo que trata de ver es cómo las relaciones de poder adentro de una sociedad se reflejan ahora en las interacciones sociedad-ambiente. O sea, si ya en la sociedad hay grupos marginados, hay grupos pobres, hay grupos desproveídos de poder político y económico, cómo el hecho de que eso exista en la estructura social se refleja hacia afuera en la forma en que nos relacionamos con el medio ambiente. Entonces, los tres temas más importantes es cómo accedemos a bienes ambientales, cómo se distribuyen socialmente los impactos y riesgos socioambientales, o sea, se ha encontrado, por ejemplo, que usualmente la gente en comunidades más pobres son las que enfrentan los impactos más grandes del cambio ambiental, y en tercer lugar, cómo la gente participa en la toma de decisiones que tienen que ver con el ambiente. Entonces, son estos tres grandes ejes, pero nosotros vamos a hablar de cómo el extractivismo afecta particularmente el acceso a bienes ambientales. Aquí podemos pensar en dos formas de acceso. Un acceso formal a los recursos hídricos del Estado, que tiene que ver con los derechos de agua y que están marcados por la Conagua, y un acceso real al agua. O sea, este es el que está en el papel, el que dice cuánta agua me toca a mí, agricultor ejidatario del Valle de Guaymas, y este es cómo realmente puedo yo aprovechar ese derecho que me está dado de manera legal. Me voy a devolver al primero. El acceso formal al agua está regulado por la Ley de Aguas Nacionales, fue emitida en 1992, aunque tiene dos reformas importantes, una en 2004 y una en 2012, pero lo interesante aquí es que esa reforma, esas leyes de 1992, que ojo, hubo varias leyes que nos importan a nosotros en este tema. Hubo la Ley de Aguas Nacionales, hubo las reformas agrarias y el fin de la distribución agraria también en el 92 y también la ley minera en el 92-93. Pero bueno, la que nos ocupa aquí es la del agua. La Ley de Aguas Nacionales de 1992 creó el derecho de agua como figura mercantil administrativa y con ello creó también el Registro Público de Derechos de Agua, el REPDA. Entonces, el REPDA es un registro público que tiene todas las concesiones otorgadas a nivel nacional y donde el título de concesión es lo que está amparando el volumen de agua que tú vas a usar, seas del sector que seas. Las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, la de 2004 estableció oficialmente la figura de organismos de cuenca y la de 2012 estableció formalmente el derecho humano al agua y al saneamiento. Y pues también hubo las reformas agrarias que permitieron que tierra ejidal, que antes no se podía tocar, ahora pudiera ser metida como bien de uso en mercados agrarios y en mercados mineros, ¿no? Ahora, eso es el derecho oficial, digamos, es mi concesión legal a un volumen de agua en el gobierno, en el territorio estatal. Sin embargo, hay una forma de apropiación real del agua que no depende de que yo tenga un título o no. Yo puedo tener un título de concesión, pero hay diferencias tecnológicas entre los distintos usuarios. Hay gente que puede extraer el agua subterránea, o sea, es muy costoso extraer agua subterránea. Si un ejidatario no tiene recursos económicos, no puede usar ese derecho, por más que lo tenga. Hay mecanismos de eficiencia diferenciados en donde tienen ventaja definitivamente los usuarios corporativos, o sea, las empresas, y hay un sistema tecnocrático en el cual las empresas más empoderadas económicamente son las que tienen acceso a mejor tecnología en desventaja de otros grupos sociales, ¿no? Que no tienen ese acceso. El marco institucional también favorece ciertos usos por encima de otros. Por ejemplo, si ustedes saben, los usos mineros son prioritarios en el territorio eh, y lo mismo va pasando con otros tipos de usos de otros recursos y pues le agrega un peso extra a nuestros acuerdos comerciales que facilitan ciertas interacciones por encima de otras, pero que globalmente hacen que sea un sistema muy poco sustentable, ¿no? Entonces, el primer caso, ahora sí nos vamos a pasar a los ejemplos. El primer caso que yo traigo es el de la agricultura y el agua virtual en el norte de México y el segundo es el de la minería de gran escala, también acá en Sonora, ¿no?
Este cuadro pues está muy complicado, ¿no? Les pido perdón de antemano porque es así una violación a la regla de los PowerPoints, ¿no? Saturar de información así la pantalla de los que están de audiencia, ¿no? Una disculpa. Pero aquí yo quiero que se centren particularmente en estas columnas. ¿Esto qué es? Esto es una descripción de los distritos de riego de estados seleccionados del norte de México atendiendo a cuántas superficies cosechadas tiene cada distrito, cuál es el valor de producción en miles de pesos en 2015-2016, porque este fue desgraciadamente el documento más actual que encontré en materia de productividad y uso de agua de distritos de riego. También están cuáles son los cultivos más valiosos en el distrito de riego en ese ciclo agrícola, cuál es la principal fuente de agua con lo cual se regaron estos cultivos, cómo se distribuyen esos volúmenes entre ejidatarios, propietarios privados y en total. Y esta última columna que dice principales exportaciones del Estado en 2011, esta proviene de un documento de la Zagarpa de 2011. Es mucho más viejito, bueno, relativamente más viejito que el primer documento, el de la Conagua, de donde saqué el resto de la información, pero mi objetivo era ver que si bien no podemos calcular cuánta agua virtual está en los cultivos de estos distritos de riego, sí podemos establecer algunas ligas entre qué producen, cuánta agua usan y qué se exporta, ¿no? Como para tener una idea de cuánta agua en realidad estamos mandando hacia afuera aquí en México. Entonces, en el distrito de riego del río Colorado, que es compartido entre Baja California y nosotros acá en Sonora, los cultivos más valiosos en 2015-2016 fueron el trigo grano, la alfalfa, el espárrago, el cebollín y el dátil. Y el uso de agua para estas cosas principalmente viene de agua superficial por gravedad, ese es el 62%, que es agua del río Colorado, ese es el agua que utiliza este distrito de riego, y de pozos por bombeo es el 38%. Si ustedes se fijan acá la división entre ejidatarios y propietarios privados, pues los propietarios privados tienen una proporción ligeramente mayor del agua en ambos casos, ¿no? En ambas fuentes de agua. Y las principales exportaciones de Baja California un par de años antes, pues eran tomate fresco, carne, fresa y cebolla. Ahora bien, ¿por qué tengo en rojo alfalfa y por qué tengo en rojo carne en la última columna? Porque principalmente para eso era la alfalfa producida en los distritos de riego. La carne, el kilo de carne, si se acuerdan de la tabla de agua virtual, requería más de 15,000 litros por kilo de carne. ¿Por qué? No es el agua que se toman las vacas, como me contestó una vez un líder de una de las uniones ganaderas regionales de aquí de Sonora. No es eso, no es que te vayas a poner a bañar a las vacas. Es que hay que cultivar una serie de alimentos que son altamente consumidores de agua para poder alimentar ese ganado que finalmente va a salir a otros países, ¿no? Entonces, ese es el caso de ese distrito de riego. Si nos vamos hacia abajo, vamos a encontrar el 051, el de la costa de Hermosillo en Sonora. Aquí los principales cultivos son uva de mesa, nuez pecanera y calabaza. La fuente de agua absoluta, el 100% de la fuente de agua es pozo por bombeo, es agua subterránea con la que se riega esto. Aquí es muy notable la diferencia entre los ejidatarios de la costa de Hermosillo y los propietarios privados de la costa de Hermosillo, o sea, unos tienen menos de 1 millón y los otros tienen más de 300 millones de metros cúbicos de agua para riego, o tuvieron en esa época, y las principales exportaciones del estado pues son carne de puerco, espárrago y uva fresca, ¿no? Y esa uva es esta uva que está acá. Bueno, en parte, porque también acá arriba de Hermosillo, en la zona del Sanjón, empresas chilenas tienen hectáreas y hectáreas de uva de mesa que se riegan con esa agua escasa, ¿no? Y subterránea, es agua fósil básicamente. Entonces, bueno, no nos vamos a detener con cada distrito. Lo que quiero que vean es la similitud que existe entre los diferentes tipos de cultivos y lo que finalmente termina siendo exportado y que está conectado a este uso de agua muy intensivo y en beneficio de propietarios privados en casi todos los distritos de riego, ¿no? Aquí traía, por ejemplo, para el Bajo Río Bravo, Tamaulipas, hay unos que son evidentemente solo para exportación. Por ejemplo, la ocra, aquí en el distrito de riego 025 de Tamaulipas. La ocra, no sé si estén muy familiarizados con qué es.
Es esta como ejote, tipo ejote, como verdura que se utiliza, pero no mucho en México. O sea, esto no es para el consumo mexicano, ¿no? Es para un consumo de exportación. Entonces, volviendo al tema del ganado, nosotros somos un gran exportador, ya lo saben, pero no solo eso, todo el norte de México es un gran exportador. Somos los principales exportadores de ganado bovino en pie a Estados Unidos. Y ojo, los productores mexicanos usualmente ocupan, además de muchísima agua para alimentar este ganado, las partes más inseguras del proceso de producción de un kilo de carne porque tienen que pagar los riesgos que vienen con la producción de vaquillas y becerros, que son los animales chiquitos, antes de ser enviados a lotes de engorda en Estados Unidos, donde pues finalmente está la ganancia, o sea, eso es lo extraño, ¿no? Que nosotros terminamos consumiendo carne importada de Estados Unidos cuando nosotros somos los que les envían en primer lugar los animales en pie, ¿no? Entonces, imagínense cada una de estas cabezas, multiplíquenla por el número de kilos y luego multiplíquenla por el promedio de agua que se utiliza y vamos a tener una estimación muy gruesa, pero una estimación a fin de cuentas de cuánta agua nos está costando exportar estos productos, ¿no? México entonces, el norte de México exporta agua virtual, o sea, en forma de productos agropecuarios. Y esto no es nada nuevo, únicamente le estamos dando luz ahora al agua que se mueve en estos productos. Incluso durante la mera pandemia en 2020, México tuvo ingresos por exportaciones alimenticias como nunca en las últimas 3 décadas. Entonces, no es algo que le vaya a pegar una pandemia como tal, incluso al contrario, porque había más demanda de alimentos. Pero a nosotros en términos de agua esto tiene unas implicaciones tremendas. Por ejemplo, la cerveza. Ahí está una foto de Constellation Brands que está en Obregón, en Ciudad Obregón, y de cómo está exportando el país cerveza de sus zonas áridas. O sea, eso es como, digamos, no es lógico, ¿no? Entonces, el 80% de todas las exportaciones de los estados del norte de México se dirigen a Estados Unidos de Norteamérica. Y ojo, para los estadounidenses tampoco es muy diferente. Los estados del sur de Estados Unidos en su mayoría tienen como socio comercial a México y también son estados áridos, ¿no? Ese es el primer caso. Viene ahora el segundo caso, el de la minería de gran escala en Sonora. Aquí yo les voy a presentar un trabajo, este sí está publicado como artículo, del otro caso tengo un capítulo del libro que les puedo compartir con todo gusto y que habla del movimiento de agua virtual entre Sonora y Arizona, pero este caso en particular es de un artículo publicado en la revista del Colegio de Sonora que se llama Región y Sociedad. Ambos artículos, ¿no? Ambos materiales se los puedo compartir sin ningún problema. Entonces, allá vimos más o menos una idea aproximada de cómo puede estar este asunto del agua virtual en modelos extractivistas a través del agua que usan los distritos de riego. Aquí vamos a ver cómo se mueve esta misma relación, pero en el sector extractivo minero sonorense, ¿no? El antecedente más inmediato de estos estudios, que sí los hay, es muy difícil estimar cuánta agua virtual está adentro de estos procesos productivos, pero con datos indirectos podemos más o menos tener una idea, ¿no? De cuál puede ser el volumen aproximado de lo que estamos sacando del Estado en forma de exportaciones. El antecedente más directo es un estudio de cartocrítica con Heinrich Böll que utilizaron datos del Registro Público de Derechos de Agua en 2014. Este registro público que fue creado en el 92, ¿no? Como vimos ahorita. Entonces, ellos encontraron, se fueron sobre el Registro Público de Derechos de Agua buscando los títulos de concesión de las mineras mexicanas y encontraron 1,036 títulos que estaban otorgados a 230 corporativos mineros. Estos 1,036 títulos significaban 437 millones de metros cúbicos de agua al año. Y dice Heinrich Böll, esto hubiera sido suficiente para cubrir la demanda promedio de 3.3 millones de mexicanos. Y hasta decían, ¿no? Considerando cuánta agua usan en Baja California, en Nayarit, en Sinaloa, nos alcanzaría para estos 3 estados, lo que usan estas minas en México. De todos los estados mineros, como cabría esperar, Sonora era el principal consumidor. 107 millones de metros cúbicos al año de esos 437 totales eran los de Sonora.
Bueno, yo lo que hice fue repetir este estudio, pero ahora con datos de 2019. ¿Cómo lo hice? Utilicé los reportes que genera el Servicio Geológico Mexicano para ubicar a las minas. Ubiqué 46 unidades mineras activas en el territorio, considerando minería metálica y minería no metálica, ¿no? Entonces, estas minas después las busqué en el Registro Público de Derechos de Agua en 2019, pero solamente encontré a 22 de esas 46. Esto no tengo completamente los elementos para saber qué es lo que está pasando. Sé que por ley las minas no están obligadas a reportar ciertos volúmenes de agua, por ejemplo, el agua de laboreo, que es el agua que sale de la extracción. Esa la pueden usar, pero no es obligatorio reportarla, a pesar de que sea agua del acuífero. Entonces tienen muchas facilidades legales, la verdad, las minas. Entonces, en 2019 yo encontré que esas 22 que sí tenían registro en el REDDA sumaban 123.3 millones de metros cúbicos de concesiones al año. Esto es casi 15, bueno, más o menos 15 millones de metros cúbicos más que lo que encontró Heinrich Böll en 2014. O sea, en 5 años ya habían subido esa cantidad. Ahorita si lo volvemos a hacer a 3 años, no sé cuánta más agua tengan. Se la van comprando a los ejidos que tienen alrededor de la mina o a otros usuarios. Y de esto es lo otro interesante, adentro de este sector, solamente 5 compañías concentran el 85% del volumen de agua que está concesionado en Sonora para la minería. Obviamente la primera es Buenavista del Cobre, es Grupo México en Cananea, pero luego es Grupo México en Nacozari, el Mexicana del Cobre, ahí en Nacozari, luego está Fresnillo, que saca oro en Caborca, luego está Minas de Oro Nacional en Zaguaripa y finalmente Cobre del Mayo en Álamos. Estas 5 concentran el 85% de esos 123 millones. Ahora, ¿cuánto es 123 millones? La ciudad de Hermosillo se estima que utilizó en 2021 125 millones de metros cúbicos de agua. O sea, ese es el agua que usa casi 1 millón de personas, muy gastadoras, porque además somos muy gastadores de agua según recientes estimaciones aquí en Hermosillo. Pues eso usan las minas, ¿no? Entonces, todas estas son minas de las que podemos llamar megaminería, o sea, minería de gran escala, con gran intensidad de recursos, con dirección al mercado internacional y sin procesamiento, ¿no? Bueno, eso es en términos gruesos el volumen de agua, pero luego yo me fui utilizando capas de datos de la Conagua con respecto a la disponibilidad de acuíferos y con respecto a los decretos de veda en las cuencas. Entonces, ¿qué encontré? En cuanto a la disponibilidad de acuíferos, lo que dice, esto es una estimación gruesa, ¿no? Necesitaríamos irnos mina por mina, gramo por gramo producido, comparándolo contra los metros que reporta y los metros que no reporta, porque hay metros que no reportan, metros cúbicos, pero sí nos puede dar una idea de cómo están las cosas a nivel de escasez y a nivel de quién tiene derecho al agua, a pesar de que no tenemos agua, ¿no? O sea, no tenemos agua los demás, algunas empresas sí tienen agua. Entonces, aquí están tanto minas metálicas como no metálicas, o sea, están todas las 46 que yo ubiqué a partir del Servicio Geológico Mexicano. Y lo que podemos ver aquí en el primer cuadro es que 66 millones de metros cúbicos de agua son utilizados o están concesionados en zonas o encima de zonas de acuíferos que tienen déficit. 66 millones de los 123, es decir, alrededor, poquito más de la mitad del agua de la minería está en zonas que corresponden a acuíferos con déficit marcado por la Conagua, ¿no? Eso es en cuanto a acuíferos. O sea, estos datos los pueden encontrar en este artículo que fue publicado en 2020, ¿no? El artículo que les comentaba. Luego, en términos de la veda en las cuencas, no hay información para todas las cuencas, pero sí hay información de cuáles tienen veda, que yo creo que ustedes han de estar familiarizados con este término. Se refiere a un mandato legal según el cual ya no puede haber más extracciones porque el agua que está concesionada en la cuenca es mayor o igual que el agua que tiene de manera natural como escorrentía. Eso es lo que define la veda. O sea, si te pasas de la concesión más allá de la escorrentía natural, entonces se detienen las extracciones. En teoría, ¿no? En teoría sí es. Entonces, ¿qué vemos aquí?
casi la misma situación, o sea, más de la mitad de los 123 millones empleados en la minería están en zonas que tienen veda. Ahora, esto no quiere decir que las minas se hayan brincado la ley de veda, ¿no? De la Conagua, se hayan brincado esa denominación jurídica. Quiere decir simplemente que a pesar de que existe la veda, ellas tenían un derecho o lograron comprar derechos preexistentes en esa cuenca, porque por ley, en teoría, volviendo otra vez al punto, no les podrían haber dado una nueva concesión en una zona con veda. Entonces, en esas condiciones, la única opción disponible es comprar el agua de pequeños productores, comprar el agua de alguna comunidad, de algún ejido, etcétera, ¿no? Esa es la situación. Entonces, ¿qué pasa en este sector minero? Hay un uso preferente de la tierra, hay un uso discrecional del agua, además, no estamos hablando de esto aquí, pero también hay un uso flexible de recursos humanos, o sea, es un sector con muy alta subcontratación, y pues hay un uso beneficioso de impuestos y subsidios. Entonces, el extractivismo, la lógica de extractivismo, opera en muchos niveles más allá que solo el agua y la tierra. Hay extractivismo social también, hay un extractivismo de recurso humano, o sea, un sobreuso de recursos humanos a través de la subcontratación, y son tremendos los turnos de las minas. Pues también siempre están haciendo lobbying para quitarse impuestos, ¿no? O para beneficiarse de esas posibilidades. Hay muchas quejas en la industria minera de que ellos sí pagan sus impuestos, pero los impuestos en términos reales pues no necesariamente alcanzan a cubrir el daño que viene de estos pasivos ambientales y de esta modelo extractivista. Y pues esos son los resultados que tenemos, ¿no? Ahí en la foto está, por ejemplo, Buenavista del Cobre. Ustedes pueden ver ahí un pedacito de la ciudad que básicamente ya es menor que el Tajo y también es menor que la laguna de oxidación, ¿no? Entonces, así las cosas. ¿Cómo podemos cerrar esto? Bueno, yo les di elementos conceptuales. No necesariamente nos referimos a un solo estudio durante esta presentación, pero sí hay ideas que son interesantes para alguien que estudia ecosistemas y que estudia apropiación de recursos naturales, como puede ser el caso de ustedes ahí en CIPNOR, ¿no? O de la Academia de Ecología Aplicada en general, ¿no? Primero, cada vez que hablemos de recursos naturales, hay que hacer una diferencia entre derechos formales y usos reales. Es decir, la ley ampara una cosa, pero las diferencias en terreno de tecnología, de capacidad económica, de poder en la toma de decisiones, hacen que finalmente solo los más poderosos ejecuten efectivamente los derechos que tienen, o incluso se apropian de otros derechos, ¿no? De grupos menos poderosos. Hay un fenómeno de acumulación por desposesión, que esto es lo interesante, y lo vemos mucho en el caso de las minas, cuando empiezan a comprar derechos de agua de productores pequeños, que además, enfrentados a cambio climático, tienen que hacer excavaciones de pozos más profundas, o sea, cuesta muchísimo dinero excavar un metro extra en un pozo. La mina sí lo tiene, ese dinero, y además tiene dinero para comprar el derecho, y así se va haciendo de esos recursos escasos, ¿no? Que antes pertenecían a esos pequeños productores y pequeños habitantes de pueblos, ¿no? Hay mucha dificultad y yo me lo he encontrado muchas veces para hacer estudios holísticos de ecología política y de apropiación. ¿Por qué? Si ustedes vieron el cuadro de los producción de distritos de riego, es muy difícil encontrar información comparable para los mismos años, para los indicadores que se requieren. Incluso los teóricos del agua virtual han señalado esta dificultad. Dicen ellos, casi siempre los análisis los hemos podido hacer a nivel macro, es decir, a nivel país hemos podido estimar la exportación y la importación de agua, porque no existen datos comparables suficientes a niveles más locales. Sin embargo, se necesitan si queremos de verdad gestionar el agua de manera sustentable en el Estado. Esto nos lleva al siguiente comentario, la consideración del agua virtual en la planeación hídrica. La planeación hídrica no nomás incluye el agua que tenemos presente en nuestros cuerpos de agua y en los cauces naturales, ¿no? En las presas, por ejemplo. También hay mucha agua que puede entrar gracias a las importaciones, pero agua que también puede salir y que pudo haber sido utilizada localmente gracias a las exportaciones, ¿no? Finalmente, hay un tema muy fuerte de cambio climático y conflictos sectoriales. Ya lo estamos viendo, pero lo vamos a ver con más agudeza de aquí a finales de siglo. Y de verdad, esto es algo que a mí a título personal me preocupa bastante porque yo no veo que haya
una inclusión de temas de cambio climático en la planeación hídrica que se hace en el estado o en sus municipios. Y finalmente todo esto nos lleva a cuestionarnos cuál es el nivel de justicia del acceso a recursos y servicios de los ecosistemas entre distintos grupos sociales de Sonora, porque esto se está volviendo algo de titanes, o sea, se está volviendo algo en donde lo poquito que existe de recursos se está quedando en manos que lo aprovechan y no para beneficio local, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que podemos platicar, un poquito más ahorita en los minutos que quedan para discusión. Ahí están algunas referencias, pueden escribirme si quieren para tener más información de algunos de estos estudios. Y pues muchísimas gracias, eso es todo lo que traigo en la presentación y ahí están mis datos de contacto para quien guste escribirme. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. Pues de verdad un tema muy, muy interesante, un trabajo súper exhaustivo y a título personal, pues un tema con demasiadas aristas y podría decir yo que hasta incongruencias en la forma de usar y concesionar este recurso. Así Pues es, vamos a César. dar pauta ahora a que los asistentes puedan participar. Entonces les pediría que quien desea hacerlo, por favor, ya saben, me lo indiquen mediante el chat o levantando la mano para poder ir llevando un orden en las participaciones y con todo gusto irles dando la palabra. Pues iniciamos con la sesión. Adelante, por favor, quien desee hacerlo. Bueno, de inicio hay un comentario de la maestra Sara Burrola. Dice, la plática está muy interesante, las diferentes formas del aprovechamiento del agua, y es importante entender que virtualmente somos exportadores en cada uno de los productos. Así es. Bueno, pues sigue abierta la sesión para que quien desea hacer alguna pregunta, algún comentario, adelante, por favor. Vamos a dar unos segunditos, doctora, por favor. Sí, En sin lo que, nervio, sin nervio. sí, en lo que se anima el primero. No sé, como vemos aquí también, está el doctor Luis Brito, no sé, la maestra Sara también, si desea ahondar en el comentario, adelante me lo indican. Abro abro mi micrófono rápidamente porque me tengo que unir a otro evento. Pero Adelante, Sara. básicamente, doctora, es muy importante lo que usted nos platica, lo que nos cuenta, porque efectivamente, dependiendo de la actividad productiva de la que se trate, es la demanda de recurso de hídrico, ¿verdad? Y también de la calidad. Mucho de lo que ahorita está en boga es también sobre eh, cómo repercute esa calidad del agua sobre, por ejemplo, la parte de la agricultura, ¿verdad? ¿Cómo impacta esto con la calidad de nuestros productos? Entonces, aquí en esto, pues usted nada más nos cuenta sobre esa virtualidad, sobre ese recurso. Sin embargo, creo que también es importante entender un poco más sobre la calidad del agua. ¿Quién nos puede platicar de esto o su comentario o su observación? Sí, Daniela, ¿verdad? No, Sara. Es Sara. Ah, perdón, es que vi que Daniela levantó la manita y pensé que ella estaba hablando. No, es que yo me tengo Sí, que ir, por eso me adueñé del micrófono. Una disculpa. perfecto. No, muy bien, muchas Le gracias. doy mi Mire, Sara, tiene mucha razón. O sea, el tema este de la calidad, desgraciadamente en Sonora, como que se han priorizado ciertas formas de gestión del agua en detrimento de otras, ¿no? Perdón. Por ejemplo, el tema del abasto, en vez de gestionar la demanda, es otro de esos casos. El tema de gestionar la cantidad, en vez de gestionar la calidad, es otro de esos casos. Entonces, yo en lo particular no tengo estudios técnicos de la calidad de agua utilizada en la agricultura. Sin embargo, sí hay muchas oportunidades de ahorro de recursos y de usos de nuevas fuentes de agua en esas distintas calidades para distintos usos. Por ejemplo, le pongo el caso de aquí de la planta de tratamiento de aguas residuales de Hermosillo, que ahorita está parada. Esa agua significaba una fuente nueva de agua para riego en los ejidos periurbanos,
porque después del tratamiento tenía suficiente calidad para ser utilizada como agua de irrigación y dejar libre el agua que finalmente se usa y que proviene de una fuente que nos permitiría utilizarla, por ejemplo, para beber, después de potabilizarla, ¿no? Entonces, sí, o sea, definitivamente ese es un tema crítico que está relacionado con la cantidad, porque la calidad del agua abre nuevas formas de cantidades para diferentes usos humanos y para lo cual no hay mucha regulación y no hay política pública que esté pensando en ese tema, ¿no? Entonces yo pensaría que uno de los retos futuros para Sonora es, además de gestionar las cantidades suministradas y consumidas, también generar criterios nuevos para usos de diferentes calidades apropiados para diferentes tipos de sectores, ¿no? Porque es impresionante, pues, que, por ejemplo, el agua industrial que se emplea sea el agua recién extraída. Sí, el Pues agua de eso no tiene pozo. sentido. No tiene sentido eso para un estado como nosotros. Y pues a veces el argumento de los políticos es lo costoso de las medidas, pero fue muy costoso también lo otro, pues, o sea, en su momento fue muy costoso y a largo plazo va a ser más costoso no hacerlo, ¿no? O sea, el agua más cara es el agua que no se tiene, ¿no? Para consumo humano. Entonces me parece muy Efectivamente. importante ese comentario que hace sobre la calidad y sí, tiene toda la razón, no hay muchos trabajos serios sobre ese tema con miras a la adaptación a cambio climático, ¿no? Gracias por el Efectivamente. comentario. No, pues muchísimas gracias a usted. Ahora sí, Edgar, cierro mi micrófono. Muchísimas gracias. Fue Gracias, un Sara. placer haber estado en esta charla, doctora. Gracias. Gracias a ustedes, mucho gusto en conocerla, aunque sea por este medio. Gracias, Sara. Tenemos tres participaciones entonces. Está primeramente Daniela, después Marcelo y después un comentario de Edgar. Daniela, si abres el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, sí se escucha, Daniela, adelante. Hola, doctora, buenas tardes. Muy interesante el tema, muchas gracias. Yo tengo una duda con respecto a lo que dijo de las mineras. Si Ujú. bien es cierto esa parte de que les dan demasiadas facilidades para poder trabajar, Ujú. ¿realmente se está haciendo algo a manera nacional o estatal para poder lidiar con ese problema que son las mineras? Bueno, el problema que traen con respecto al uso desmedido del agua, hasta donde yo sé, por ejemplo, lo hacen como responsabilidad social y se alzan el cuello diciendo pues el agua que usamos, la estamos tratando y con esto se abastece, agua a la ciudad o algo así, o sea, como que tratan Ujú. de levantarse el cuello de alguna manera, pero legalmente hay algo que esté de fondo o que se esté promoviendo para poder limitar de alguna manera a las mineras. Muy buena pregunta. Fíjate, no, desafortunadamente, o sea, la única oportunidad que ha habido recientemente de tocar la ley minera, que esa no tiene que ver con el agua, ¿no? La ley minera más bien tiene que ver con el uso del territorio para minería y con la forma en que se dan las concesiones. Desafortunadamente no hay una legislación o un intento de esta administración federal, porque ojo, esto es a nivel federal, o sea, el Estado, debido a la atribución de responsabilidades legales, no tiene el Estado ni los municipios capacidad regulatoria sobre la actividad minera. En su momento se trató de descentralizar la gestión de agua y de tierras, pero en realidad la única autoridad facultada para dar concesiones es el gobierno federal. Y mientras que existen todas estas discusiones, sobre todo ahora a raíz del litio, ¿no? Que es un súper tema también en los medios de comunicación de que se hizo esta nacionalización del litio, pero luego algunos dicen que no tiene sentido porque de todas maneras todos los recursos minerales ya por ley son de la federación, o sea, entonces una doble federación o como dicen algunos, ¿no? Pero más allá de esa nacionalización y más allá del intento de modificar la ley, que finalmente no pasó la ley energética, entonces tuvo que haber una modificación a la ley referente específicamente al litio, no ha habido otras reformas u otras intenciones de modificar los otros aspectos. Entonces, esto pues es problemático porque si no tienes mecanismos legales,
pues no puedes hacer mucho, ¿no? Para evitar que ocurran estas situaciones. Con todo y que todavía te falta analizar, pues, lo que realmente ocurre en el piso, ¿no? En la realidad. Entonces, no, o sea, hasta ahorita yo no he sabido de propuesta legal para modificar la forma fácil en que se usa. Y ojo, las minas tienen a su favor varias cosas. La ley minera, que establece el uso prioritario para la minería del territorio. O sea, básicamente la ley minera, si la leen, dice, eh, es derecho, o sea, hasta como derecho lo pintan, del propietario de las tierras donde se haya reportado un yacimiento, es derecho de él entrar en negociación para hacer la concesión a la empresa. Y si se niega la persona a hacerlo, si no quiere que entre una mina, tiene, digamos, no lo dicen así, pero básicamente tiene la obligación de entrar en negociaciones, ¿no? Entonces, lo que mejor le queda al propietario privado de la tierra, debido a que el primer uso es el uso de los recursos que están en el subsuelo, eso es interés nacional, así está puesto en la ley, tiene la obligación de ceder, ¿no? En esas negociaciones. Eso es la ley minera. La ley de aguas, hay cosas que no les obliga a reportar. O sea, muchas minas puede ser que estén usando agua y yo, por ejemplo, solo encontré a 22 de las 46 aquí en Sonora y puede ser que algunas sí estén usando, pero es agua de laboreo que no están obligadas a reportar y que sale al por mayor, ¿eh? O sea, estamos hablando de tajos de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros hacia abajo. Evidentemente que va a salir agua, pues es un acuífero, finalmente, hay acuíferos en casi todo el territorio. Y luego, en tercer lugar, la ley laboral, la ley del trabajo, que les permite subcontratar a personas mientras no tenga que ver con el giro central de la compañía. O sea, las mineras grandes, ahorita la megaminería, subcontrata limpieza, subcontrata vigilancia, subcontrata exploración, subcontrata todo lo que no tenga que ver con sacar el mineral, ¿no? Entonces, desgraciadamente, esas reformas que no han sido tocadas por el gobierno de AMLO, por más que algunos estemos como alineados con una ideología de izquierda, tenemos que decir la verdad también sobre él y sobre esta administración, no han tocado en lo esencial aquellos elementos legales que les permiten actuar de esa manera y que les permiten impulsar una lógica extractivista, ¿no? De todo, de tierra, de agua, de personal, de diferentes elementos. Entonces, no, hasta el momento, pues me fui muy largo, ¿no? En la respuesta, pero no, o sea, no ha habido en realidad algo que las controle en alguno de esos ámbitos, ¿no? De acción. Gracias por la pregunta, Daniela. No, muchas gracias y sé que hablar acerca de minerías y terrenos y agua es algo muy extenso. Pero Sí, muchas es muy gracias, muy extenso. interesante. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Te pediría si me apoyas bajando la manita. No sé por qué no me lo está permitiendo ahorita la plataforma. Y pues estamos en el tiempo, pero también empezamos un poquito después, así es que vamos a darle la palabra a quienes ya la han solicitado. Está primeramente Marcelo, luego leeré el comentario de Edgar y posteriormente Luis. Entonces, Marcelo, si eres tan amable de abrir tu micrófono. Buenos días a todos. Doctora, muchas gracias por su plática muy interesante, muy completa, muy entretenida y sobre todo eh, muy buena para levantar conciencia acerca de cómo usamos cada uno de nosotros el agua que nos Gracias, llega, ¿no? Marcelo. Incluso en nuestra casa. Una Ujú, gracias. pregunta rapidita, sencilla. Si tiene usted nos proporcionó datos del agua que se utiliza para la industria agrícola, ganadera, minera y todo en el estado, pero ¿tendrán por ahí de casualidad o tendrá usted la idea del dato de qué tanta agua dejamos libre para uso de la misma naturaleza? Digamos, me entristece a mí pasar por lo que llegar a Hermosillo, perdón, llegar a Obregón o llegar a Navojoa, me entristece porque años atrás a mí me tocó que a la entrada de estos dos municipios, de estas dos ciudades, podías ver por lo menos un hilo de humedad en las últimas partes de esos ríos y ahora no los ves. Y todo Ujú, esto implica un costo en un valor muy interesante que manejan más los americanos que nosotros, que es el valor del paisaje, el paisajismo. Entonces, de todo esto es, ¿qué tanto estamos dejando para la naturaleza? Pues sabemos lo que se extrae, dónde se usa, a dónde se va, pero ¿y qué tanto nos está quedando para el uso de la fauna,
tanto en la corrida del río, como para esas especies que nosotros, que dependían de esos estuarios de donde desembocaban en el mar. Ujú. Sí, este tema que usted plantea, Marcelo, es bien importante. Es como ahorita lo que señalaba la profesora Sara sobre el tema de la calidad. El tema del agua para uso de los ecosistemas, en efecto, aquí en México, puedo decirle algo a nuestro favor o algo positivo, es que de las últimas modificaciones que se hicieron a la Ley de Aguas Nacionales, ya parece reconocido legalmente el uso de agua para los ecosistemas. O sea, así como aparece uso público urbano, uso industrial, uso agrícola, también ya aparece esa categoría de uso de agua para los ecosistemas. Algo muy positivo, ¿no? Al menos legalmente ya existe esa denominación. Sin embargo, no traigo ahorita el dato específico, pero si usted consulta las estadísticas del agua en México que produce la Conagua, cada 2 años creo que lo está produciendo, bueno, no estoy segura, ahorita está la de 2018, por ahí en las páginas del gobierno. Ahí, cuando nos hablan de la distribución de los usos de agua, viene ya un pequeño porcentaje para uso de los ecosistemas. O sea, pero es chiquitito, o sea, en la gráfica de pastel es una línea nomás la que tiene, ¿no? Y acá en Sonora le puedo decir, eso sí recuerdo, que no había ninguna asignación para uso de los ecosistemas. O sea, a nivel nacional existe la categoría, existe un pequeñísimo así irrisorio porcentaje que ya va dirigido a ese uso en otras cuencas, o sea, aquí en Sonora no está todavía ese volumen asignado, ¿no? Entonces, hay avance en el sentido de que al menos ya existe legalmente esa posibilidad, o sea, si está en la ley, hay una posibilidad de usarlo para defenderlo legalmente, pero acá en Sonora no hay tal cosa, ¿no? O sea, no hay ninguna asignación de volumen para esos usos, y eso es la parte desafortunada. Entonces, así está la situación en cuanto a uso de agua para los ecosistemas. Y pues bien dice, ¿no? Hay otros países que nos llevan la superdelantera en eso, de que han reconocido que asignarle agua a la naturaleza, pues a la larga nos reporta también a los seres humanos beneficios, ¿no? O sea, ahí están los servicios de los ecosistemas y vale la pena, o sea, puede parecer un costo en el corto plazo, pero yo, por ejemplo, yo en lo particular, yo preferiría que hubiera uso de agua para ecosistemas al agua que se están llevando las minas, ¿no? Entonces, es diferente la valoración de cada sector sobre este asunto. Pero gracias por su pregunta. A usted muchas gracias. Gracias, Edgar. Gracias, Marcelo. Igual apóyame bajando la manita, por favor. Bueno, para finalizar vamos a tener ya nada más las dos últimas intervenciones, la de Edgar Arzola y posteriormente la del doctor Brito. Edgar menciona, excelente plática. ¿Cómo ve usted la opción de agua de mar desalada como una nueva forma de abastecimiento para Sonora? Esto fue mencionado recientemente por el gobernador del estado. Gracias. Ok, bueno, muchas buenas preguntas y comentarios ha habido en esta plática, me da mucho gusto. Esta del agua desalada es, o sea, esta historia es vieja, ¿no? O sea, en realidad esto es un tema que emerge cada vez que estamos en una crisis aquí en Sonora, que la verdad desde los 80 hemos ido brincando de crisis en crisis, ¿no? En términos hídricos. El agua desalada, yo pienso así, pero yo América Luz, no a título personal, yo pienso que va a terminar siendo la opción de largo plazo para el Estado, pero ¿cómo lo veo yo en términos de variables éticas y de variables de sustentabilidad? Antes de pensar en una desaladora, tenemos que hacer un montón de reformas en las instituciones que gobiernan nuestra agua y en la forma en que nos comportamos sobre el agua. ¿Por qué? Acá en Hermosillo pues hemos tenido muchos problemas. Se calmó un poco la situación a raíz del acueducto en la época de Padres Elías, ahí entre 2010, 2014, por ahí, 2013 que empezó a operar el acueducto, pero no es una solución real. O sea, el acueducto fue solamente una curita para un problemón que hemos venido arrastrando de hace muchos años y que tiene que ver con esta mentalidad de proveer el abasto sin preocuparse por gestionar la demanda. Entonces, esto de la desaladora es un tema parecido. O sea, si hacemos una desaladora sin primero cambiar la conducta que tenemos los sonorenses y sin primero sanear a los organismos operadores para que sean viables en términos financieros y en términos administrativos, solamente vamos a estar añadiendo leña al fuego del problema central, que es cómo nos estamos relacionando con nuestros recursos hídricos.
Entonces, sí pienso que puede ser una opción, pero solamente después de que resolvamos todas nuestras otras problemáticas, ¿no? Por ejemplo, en Hermosillo, se estima, Hermosillo ¿Cómo Vamos?, que es una ONG, a lo mejor, no sé qué tan familiarizados estén ahí en Guaymas con el tema de la ONG esta Hermosillo ¿Cómo Vamos? Ya también salió Cajeme ¿Cómo Vamos?, por ahí lo leí. Es una ONG que reúne expertos y ellos están pues manejando estos temas y generando información. Y hace poquito, será un mes y medio, 2 meses, sacaron un reporte sobre agua de Hermosillo y sobre la situación de agua en la ciudad. Y estiman que los hermosillenses consumimos alrededor de 400 litros por día por persona. Eso es altísimo para una ciudad en el desierto. En segundo lugar, estimaron, o bueno, lo saben, Agua de Hermosillo les pasó el dato, de que solamente 58% de los hogares en Hermosillo tienen micromedidores. Hay un montón de problemas en la infraestructura de distribución, está viejísima, la eficiencia física, o sea, la cantidad de agua que se suministra y la que finalmente llega a los hogares, son unos números pues muy feos, ¿no? Es de menos de la mitad la eficiencia física del manejo de agua de Hermosillo. Hay una cartera vencida gigantesca, o sea, la gente no paga el agua, mucha gente no paga el agua y tiene que ver con estos problemas de abasto. El costo de los insumos es tremendo, o sea, gastamos muchísimo en energía eléctrica. Entonces, si uno va sumando todas esas cosas, todas son oportunidades y problemas que tenemos que resolver antes de siquiera poder hablar de una desaladora. Acá en el Colegio de Sonora, muchos de los investigadores de agua, Nicolás Pineda, a lo mejor lo identifican también, él es bastante reconocido por sus estudios de la gestión de agua urbana. También esto es lo que plantea, o sea, la desaladora para él no es una opción porque primero tendríamos que resolver todos estos otros problemas. Y mucha gente utiliza, por ejemplo, el ejemplo de Israel, que es un líder mundial en el uso de agua desalada, pero Israel tiene todo un marco institucional para hacerlo, tiene otras tarifas, porque ojo, es bien cara el agua desalada, eso también lo sabemos, ¿no? Es muy, muy cara. Entonces, tiene otras tarifas, tiene otros esquemas de uso, tiene todo un sistema en donde también utiliza agua tratada, además del agua extraída de pozos o de sus fuentes de agua naturales, digamos, y además la desalación. Entonces, tiene todo un sistema integrado que funciona de una manera sustentable, al menos hasta ahorita, para Israel y para sus usos. Entonces, en Sonora necesitamos otras cosas. O sea, yo pienso que sí es opción, pero que es la última opción, ¿no? En todo caso, y que tenemos que atender los otros problemas que traemos encima. Gracias, muchas gracias, Edgar, por la pregunta. Menciona, excelente reflexión. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted. Y pues finalmente darle la palabra al doctor Luis Brito. Adelante, Luis, por favor, si eres tan amable en abrir el micrófono. Sí, gracias, doctora América Nayeli, gusto en conocerla. Conozco a Igualmente, doctor. Nicolás, sí, conozco a Nicolás Pineda, de hecho hemos colaborado en algunos trabajos por ahí. Muy bien. Brevemente, quiero preguntarle su opinión. Todo lo que nos ha planteado, ¿es un problema de gobernanza o es un problema de cultura? ¿O de ambos? Yo pienso que es un problema de ambos, fíjese, y se me figura que ambos se alimentan mutuamente, porque uno está viendo cómo es la legislación, pero si no tienes una ciudadanía que tenga una cultura sustentable, la gente no se va a mover para pedirle al gobierno que cambie la estructura de gobernanza de estos recursos. Yo soy pesimista, ¿no? O sea, desgraciadamente, pues no le da a uno muchos elementos a la realidad para pensar en términos optimistas, pero sí creo que hay una gran oportunidad en el sector de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo un gobierno que ya no está a favor de los ecosistemas ni de la sustentabilidad a largo plazo del país, pues, o sea, estamos viendo un gobierno que va de la manita con estos grandes intereses comerciales que son extractivos en el caso de Sonora, ¿no? Y lo vemos en la administración pasada, o sea, Claudia Pavlovich les dio todas las facilidades al sector minero para que se quedaran en el estado, cuando en realidad, o sea, a las minas tú les puedes negociar porque no se pueden llevar la reserva con ellas, pues, o sea, la reserva está situada territorialmente y eso te da a tu favor la capacidad de negociación como Estado. ¿Qué pasó? Que no se hizo eso, se hizo todo lo contrario, todas las facilidades se les dieron. Entonces, la gente no se enteró,
La gente nunca dijo nada, los pocos conflictos que hubieron a niveles locales en lugares donde se establecieron estas minas, pues fueron acallados por medios de comunicación y nadie les peló, básicamente nadie los peló. Y lo que vemos ahorita pues es un resultado de todas esas interacciones. Entonces, esta pregunta que usted dice es una de esas preguntas de gran alcance, ¿no? Son de big picture, digamos, en inglés. Y yo pienso que son las dos cosas. ¿Dónde puede romperse ese círculo vicioso? Yo pienso que es en los organismos de la sociedad civil, los poquitos que hay que están ahí como luchando contra gobierno y empresa, o a la mano de gobierno y empresa, en modificar la forma en que se piensa el desarrollo, ¿no? En un estado como este que tiene tantos problemas pues de naturaleza, o sea, es una zona árida, ¿no? Y estamos forzándola para poder vivir aquí, ¿no? Entonces, no se me hace fácil la respuesta, pero creo que ahí está. Esa interacción entre sociedad civil como puente entre ciudadanía y Estado, creo que es la que puede empezar a empujar ese cambio cultural que finalmente vaya acompañado de un cambio institucional, ¿no? Gracias, doctor. Y mucho gusto en conocerlo. Yo también lo identifico de cuando era estudiante, porque yo era asistente de Nicolás Pineda y creo que participó usted en un proyecto de flujos de información de Estados Unidos, México para cambio climático, ¿no? Yo era asistente. En la frontera de Estados Unidos y México. Sí, muchas Exactamente. gracias. Mi salud al doctor Nicolás Pineda. Claro que sí, de su parte, con mucho A ver gusto. si lo invitamos en algún momento también que nos dé un seminario. Muchas Sí, gracias. no, Nicolás Pineda es muy reconocido y él es el que le puede dar así como que con todos los pelos en la mano la historia hídrica del estado, ¿no? Gracias. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Bueno, pues con esto agradecerle nuevamente a la doctora Lutz su participación y que nos haya apoyado. Un tema, reitero, sumamente interesante. Y pues como ya lo mencionó también el doctor Brito, esperamos seguir contando también con usted en futuras ocasiones. Muchísimas gracias, doctora, y pues a todos los demás, los que aún pudieron estar todavía conectados hasta el final, pues agradecerles y pues estar pendientes del próximo día miércoles para el siguiente seminario. Doctora, mil gracias. Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden acá en el Colegio de Sonora. Muchos saludos. Muchísimas gracias. Le haremos llegar su reconocimiento en el transcurso del día y estamos en contacto. Hasta luego. Perfecto. Gracias a Gracias. todos. Hasta luego.